actualmente no hay democracia real. Por eso en noticiasdealmería.com queremos invitarte a que te suscribas a nuestro boletín diario, a que nos sigas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, a que también nos puedas ver en YouTube, nos puedas leer en Flipboard y nos puedas escuchar tanto en Spotify, en iVoox o en Google Podcast. El 21 de abril de 2012, el BOE publicaba la convalidación del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo. Y es desde ese día, desde ese mes y desde ese año cuando entraba en vigor el llamado Decreto Wert, al que los socialistas se agarran ahora para justificar que en una década no se haya hecho absolutamente nada por traer la Facultad de Medicina a la provincia de Almería. Es importante el dato de la fecha, más que nada si tenemos en cuenta que fue en abril de 2010 cuando el Consejo Andaluz de Universidades aprobó el nuevo mapa de titulaciones universitarias adaptada al espacio europeo de educación superior, que se preveía implantar en el horizonte del año 2012. Y en esa reunión, presidida por el socialista José Antonio Griñán, es donde se aprobó que Almería contaría con una facultad de medicina. Otro dato más es que en 2007 fue elegido rector de la Universidad de Almería el socialista estado en la médula, Pedro Molina, y en 2008 ya estaba bastante activo el movimiento político y social que reivindicaba esa titulación para la Universidad almeriense. Entonces, Molina aseguró que no creía que pudiera haber facultad hasta dentro de 2 años. Pues a los 2 años es cuando se aprobó su creación y 2 años después cuando estaba previsto que se abriera, pero ni por esa. Si atendemos a la fecha y sus compromisos, no es difícil comprobar que el famoso Decreto Wert no habría tenido por qué afectar a la Facultad de Medicina de Almería si ésta hubiese estado funcionando tal y como se anunció en su momento. Y es que en septiembre de 2018, la consejera de Salud del PSOE, Mariana Álvarez, visitaba Almería y ofrecía el compromiso de la Junta para hacer la facultad. Porque parece ser que como se aproximaban unas elecciones, pues el decreto Wert había pasado a mejor vida y ya sí se iba a poder hacer. Es más, si el entonces rector Pedro Molina se hubiese trabajado un poquito el tema, es muy posible que la universidad pudiera haber estado ofreciendo estudios de medicina, aunque la facultad como edificio no hubiese estado construido. Y eso que en el año 2010 el Ayuntamiento de Almería ya le cedió terreno a la universidad para que construyera la facultad. Y es que en toda esta historia no podemos olvidar las alambicadas consideraciones que han ido haciendo algunos políticos para meternos la bacala. Es decir, para comprometerse con nada, pero parecer que se comprometen con todo. Por ejemplo, recordemos que aquí la historia comenzó reclamando la Facultad de Medicina para Almería y que luego también lo pidieron Jaén y Huelva. Se estuvo mareando la perdiz de si sería en una provincia, de si sería en otra, pero como ya saben que el PSOE es muy rumboso cuando llegan las elecciones, pues dijo que nada, que habría facultades en las 3 provincias. Más tarde, cuando se vio que eso pues que no iba a ser posible, pues optaron por otra cosa, decir que lo que habría serían estudios de medicina, como decíamos antes, es decir, qué bueno que se empezarían a dar clases y bueno, ya veríamos cuando se construía el contenedor, cuando se construía el aulario, cuando habría facultad como tal. Pero ni eso. Más tarde, como digo, pues se empezó a hablar de esa
otra posibilidad. Y bueno, llega el año 2012, llega el decreto Wert y como no se había hecho nada, pues a partir de ese momento ya de lo que se empieza a hablar es de que la culpa de que no haya facultad es de los recortes de Rajoy. Y, insisto, año 2018, elecciones, y entonces de nuevo el PSOE ya empieza a hablar de que sí, de que se va a poner una facultad y de que es una prioridad y hay un compromiso. Otra pregunta es, ¿realmente debe contar Almería con una facultad de medicina? Lo digo porque justo unos días antes de que el Consejo de Universidades aprobara en el año 2010 esas 3 facultades de medicina, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería, que a la vez lo era de todas las universidades andaluzas, Joaquín Moya Angeler, decía en una entrevista en el diario El País que él no veía necesario ni oportuno que nuestra provincia contara con estos estudios. En fin, yo no voy a ser quien defienda que Almería debe tener una facultad de medicina, ni Huelva, ni Jaén, sencillamente porque lo que es absurdo, como mínimo, es que la comunidad autónoma andaluza, con 8 provincias, tenga 10 universidades públicas. Al final, eso va en detrimento de la calidad que se ofrece en cada una de esas universidades y en cada una de esas facultades. No tenemos nada más que ver los datos que nos ofrecen los distintos rankings, tanto a nivel estatal como europeo, y como todas estas facultades pues, aparecen en lugares muy bajos. Porque muchas veces da la sensación, y los que hemos estado dentro sabemos de lo que hablamos, es de que a veces se crean titulaciones y se crean asignaturas sencillamente con el objetivo de darle un puesto a alguien, de que vaya metiendo el hombro, de que vaya metiendo la cabeza y luego ya meterá el cuerpo entero en la universidad. Y ya saben lo endogámicas que son, una vez que uno entra, de allí no lo sacan ni con agua caliente. Se da la circunstancia de que precisamente es ahora, en mitad de una crisis económica, de una crisis sanitaria, cuando bajo el gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos, el PSOE considera urgente que se abra la Facultad de Medicina y reclama un compromiso ineludible por parte del Partido Popular y de Ciudadanos para que eso ocurra ya en esta legislatura, después de 10 años. Si no lo hace, pues el Partido Socialista hará un diagnóstico de la situación en la que se encuentre la Facultad de Medicina de Almería. Será un diagnóstico, como siempre, muy acertado.